Estamos haciendo este último problema en donde resolvimos, eh, nos pide la temperatura por la ecuación de Van der, la ecuación de los gases ideales. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio la temperatura? Que habíamos calculado en el inciso A. 528.13. Ok, muy bien. Y esos eran ranking, ¿verdad? Lo calculamos con la Sí. ecuación del gas ideal, en donde tomamos la R de 10.73, porque la vamos a volver a usar. 159, esa es la R que teníamos para ese cálculo. Y este y bueno, no habíamos todavía leído las propiedades, ¿no? Ya tenemos las propiedades críticas, ya las habíamos leído, o las volvemos a leer. No sé si ya las tengan anotadas ahí. Temperatura, presión y volumen crítico del refrigerante. Presión crítica y volumen crítico. No recuerdo si ya las habíamos leído, porque las vamos a necesitar, la R y las temperaturas críticas. En el sistema inglés, entonces los datos debimos de haberlos tomado de la tabla en el sistema inglés, la primera tabla. Aquí está el apéndice en el sistema inglés. Aquí están los datos críticos de las sustancias. No sé si les estoy compartiendo esto. Entonces de aquí tomamos los datos críticos para el refrigerante 134A. Una temperatura crítica de 673.6 ranking. Una presión crítica de 588.7 PSIA y un volumen crítico de 3.19. Estos son pies cúbicos por mol. Este es el volumen. Está por mol. Hay que tener cuidado cuando calculemos porque normalmente los problemas siempre vienen en libras y no en libras mol. Entonces ya tenemos los datos críticos y no encontré las constantes de Van der Waals para facilitarnos el hecho de tener que calcular las constantes. Por lo tanto, las vamos a calcular con las propiedades críticas. Tenemos la ecuación de Van der Waals, que está aquí, que la usamos en el problema del nitrógeno. Y con esto vamos a calcular la A, que tenemos ahí la ecuación 27 R cuadrado, T cuadrado, es la temperatura crítica, entre 64 por la presión crítica. Y B, que es la R por la temperatura crítica, entre 8 presión crítica. Entonces vamos a pasar al pizarrón para resolver esto. ¿Cuáles eran los datos de trabajo del problema? 100 psias de presión, es la presión de trabajo, 100 psias. Y nos da el volumen específico de 0.554022 pies cúbicos por libra masa. Y nos pide calcular pues la presión, ¿no? Esas son las condiciones de trabajo. Entonces nos vamos a ir
pizarrón para calcular las constantes, porque como en el caso del nitrógeno, donde las leímos de la tabla de Van der Waals, aquí no podemos hacerlo porque no las encontré, las busqué en internet en la mañana y no las encontré. Entonces, pues no hay otra más que calcularlas, ¿no? Entonces, vamos a calcularlas. Es refrigerante 134A, mi gas, y tiene una temperatura crítica de 673.6, una presión crítica de 588.7 psia y un volumen crítico de 3.19 pies cúbicos por libra mol. Mis condiciones de trabajo para el fluido se encuentra a 100 psia y un volumen de 0.554022 pies cúbicos por libra masa. La R que vamos a usar, la del inciso A también, 10.73159 psia y el cúbico sobre libra mol Rankine. Entonces, estas son las condiciones críticas para este gas y estas son las condiciones de trabajo del problema, lo que usamos para calcular el inciso A para gas ideal. Por lo tanto, calculamos las constantes de Van der Waals. Sabemos que A es igual a 27 R cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado entre 64 por la presión crítica. Primero vamos a calcular esto. Es una simple sustitución. A es igual a 27, la R 10.73159 psia pie cúbico entre libra mol Rankine. Está al cuadrado. Que multiplica la temperatura crítica al cuadrado, 673.6 Rankine al cuadrado. Y eso entre 64 por la presión crítica, 588.7 psia. Y eso es todo. Hay que resolver, hay que elevar al cuadrado los valores que estén, bajo ese exponente. A va a ser igual a 27. Voy a elevar al cuadrado esto. 10.73159 al cuadrado. 115.167 va a ser esto al cuadrado, si al cuadrado, pie a la sexta, entre libra mol al cuadrado, Rankine cuadrado. Por la temperatura crítica al cuadrado, 673.6 al cuadrado, 453.736.9 Rankine cuadrado. Y eso va a ser igual, va entre 64 por esto, 64 por 588.7, 37.676.8 psia.
Entonces ahí tenemos, resolvimos lo primero que se pudo, ¿no? Elevar al cuadrado, y igual elevamos al cuadrado las unidades. Y sabemos bien que por la regla de los exponentes se multiplica, ¿no? Se multiplica el exponente interno por el exponente externo. Ahora sí que el exponente del exponente, ¿no? Ese pie cúbico es 3 por 2, 6. Nos queda a la sexta, pie sexta. Los demás también tienen un 1 y lo multiplicamos. El ranking tiene un 1. 1 por 2 nos queda cuadrado. Libra mol tiene un 1 que no se escribe, ¿no? Y nos queda al cuadrado, y la psia también. Entonces ahí nomás hay que multiplicar el exponente por el exponente. Y el otro, 673 al cuadrado, igual, r al cuadrado, también tiene un 1 y lo multiplicamos. Y finalmente abajo, simplemente el producto de los dos valores. Entonces vamos a resolver otra vez lo que está ahí. Hay que multiplicar todo lo de arriba y dividir entre lo de abajo, y cancelar las unidades que se puedan cancelar, y lo demás nos va a quedar como unidad. Entonces 27 por 115.167 por 453.736.9. 37.447. Ese es el valor que nos da de multiplicar todo esto y dividirlo en 3. ¿Qué unidades nos quedan? Este ranking se va a cancelar con este ranking. Esta psia se va a cancelar con una psia de aquí. Va a quedar 1. Entonces las unidades van a ser psia, pie sexto, entre libra mol al cuadrado. Y ese es el valor de A. ¿Alguna pregunta ahí de algo que hayamos hecho? ¿De las unidades o del despeje? Bueno, no despejamos nada, ¿no? Simplemente sustituimos y se resolvió lo que nos pide que se haga ahí. ¿Hay preguntas? No. Muy bien, vamos a calcular B entonces ahora. Vamos a anotar la A por ahí. Va de 37.447. Psia, pie sexto, entre libra mol cuadrado. Ahí están nuestro valor. A todos les dio lo mismo. Voy a reconfirmarlo rápidamente en unos... Sí. ¿A todos les da lo mismo? Ah, bueno. Sí, porque ya que estemos acá con la ecuación de Van der Waals, si no nos da, pues es que se cometió algún error en el cálculo de las constantes. Bueno, entonces vamos a calcular B. Nos dice la ecuación que es R de crítica entre 8 presión crítica. Esta está más simple, la expresión es más sencilla.
B va a ser igual a la R, ya la tenemos ahí, 10.73, 159 psi pie cúbico sobre libra mol Rankine. Eso que multiplica la temperatura crítica, 673.6 entre 8, presión crítica, 588.7 psi. Entonces, al resolver eso, son puros productos y divisiones. 10.73, 159 por 673.6 entre 8 y entre 588.7. 1.535. ¿Qué unidades tiene? Este ranking cancela este ranking. Esta psia cancela esta psia. Van a quedar pies cúbicos sobre libra mol. Y ese es el valor de B. 1.535 pie cúbico sobre libra mol. Y ya tenemos nuestra B. Entonces, pues ya con la A y con la B, ya nos podemos ir a la ecuación de Van der Waals para calcular la temperatura. Okay, calculamos la temperatura. Presión más A entre B cuadrado por B menos B es igual a RT. Esta es la ecuación de Van der Waals. La temperatura va a ser igual a esto entre la R. Entonces podemos despejar, temperatura es igual a presión más la constante A entre el volumen al cuadrado por la diferencia entre el volumen y la constante entre R. Pues ahí tenemos ya despejada la temperatura. Vamos a sustituir la presión de trabajo, 100 psias, más A 37.44 7 psia y acepto a las 6 entre libra mol al cuadrado. Y esto va entre esta pura expresión es entre el volumen de trabajo al cuadrado, 0.55 4022 pie cúbico por libra mol. Puedo poner así. Voy a quitar este, ¿no? 100 psia más eso. Ah, pero es que multiplica. Poner así. Así. Este signo de más me separa este cociente. Multiplica al volumen. 0.55 4022 pies cúbicos por libra mol. Por libra masa. ¿Qué es la masa esto?
menos la constante B, 1.535 pie cúbico sobre el libra mol. Entonces ahí tenemos sustituido y todo esto es entre R 10.73, 159 psia pie cúbico entre libra mol Rankine. Entonces ahí ya sustituimos los datos, tanto los datos de trabajo como las constantes. Chequen cómo se hace un choricito, ¿no? Se hace una ecuación algo compleja, ¿no? Y únicamente son dos constantes. Por eso, para ecuaciones más grandes, con más constantes, pues es mejor utilizar aplicaciones, software. Esto es nada más para darnos una idea del trabajo que se hace, ¿no? Y chequen que no tiene nada extraordinario, es las constantes y sustituirlas en la ecuación. Aquí lo complicado es entender cómo despejar o cómo cancelar las unidades, y eso es lo que luego se complica. Entonces aquí, por ejemplo, ya que sustituimos todos nuestros datos, hacemos el análisis de las dimensiones. Nos damos cuenta que todas las dimensiones son correctas. La presión está en psia, la distancia o el volumen está en pies, la temperatura está en Rankine. Hay nada más una situación que siempre es la misma situación. La masa, porque la R está en libras mol y el volumen de mi problema está en libras masa. Y las A que calculamos están en libra mol. Entonces hay que convertir esa libra mol a libras masa para cancelar con la otra libra masa, o convertimos las libras masas a libras mol. Siempre tenemos que hacer eso. En todos los problemas hemos tenido que meter el peso molecular para poder cancelar las masas. Entonces, viendo aquí la complejidad de esto, aquí hay libra mol, no hay problema. Esta libra mol va a cancelar esta libra mol. Acá tengo libra masa y aquí tengo libra mol. Y acá abajo tengo libra mol. Lo más fácil es convertir esta libra masa a libra mol para que esto se pueda restar. Ahí no lo puedo restar porque son unidades diferentes. Voy a convertir estas libras a libras mol y ya me queda todo en libras mol. Ya podemos empezar a cancelar unidades y hacer las operaciones. Entonces, no hay que convertir estos puntos 55, 40, 22 a pies cúbicos por libra mol. Como ya no me alcanza el espacio ahí para meter el factor de conversión, lo voy a convertir acá afuera y ya meto el valor en libras mol aquí en la ecuación. Vamos a hacerlo afuera, la conversión. Aquí lo vamos a hacer un cuadrito aquí. Y esto, punto 55, 40, 22, pie cúbico por libra masa, lo vamos a convertir con el peso molecular. El peso molecular es gas, es 102.3. Para este gas, el peso molecular 102.3. Entonces lo voy a meter aquí. Como quiero convertir la libra a libras mol, voy a multiplicar por 102.3 libras por libra mol. Lo colocamos de esa manera porque tengo que observar que se pueden cancelar las unidades. Libra entre libra se cancelan y nos va a quedar pie cúbico sobre libra mol. Lo que dé, ahí eso. $56.67 o 68. Redondeando.
Eso es esto. Entonces ya lo voy a quitar de aquí abajo. Ya lo convertí. Lo voy a meter aquí. 56.68 pie cúbico sobre libra mol. Entonces, después de ese ajuste, ahí esa conversión, ya podemos resolver. Voy a resolver este cociente que está aquí primero. Ahora no puedo resolver, voy a resolver este cociente y voy a resolver esta resta. Ahora voy a continuar arriba. Ustedes pues ahí en su cuaderno sigan la secuencia, ¿no? Voy a seguir aquí. Temperatura es igual. Este lo voy a dejar como está, 100 psias más, y voy a resolver este, 37.447 entre punto 55, 40, 22, es 1.1926. ¿Qué unidades tiene? Esta libra mol canalizando las unidades, esta libra mol va a cancelar esta libra mol. Este pie cúbico va a cancelar un 3 de aquí y va a quedar 3. Y va a quedar esta psia que no se cancela con nada. Entonces nos queda psia, pie cúbico, entre nada. Nos queda uno más psia por pie cúbico, esto se canceló, canceló, canceló. Entonces nos quedan psias por pie cúbico. Y eso multiplica. Voy a borrar esto de acá. $56.68 menos 1.535. 55.14.5. Pie cúbico sobre libra mol. Y esto entre eso. Uy, es que terminó de procesarla esta. Muy bien, vamos a ver. No se mueve ni mal. ¿Cuánto nos da resolviendo eso? 520.04 les da.
A mí me da 520, sí, pero .93. ¿No Correcto. importa? Sí, está bien, perfecto. $520.93. Además estoy viendo ahí una unidad, ¿no? Que me está sobrando. El resultado es correcto, nomás déjame checar una cancelación. O cuando calculamos las constantes. Pie cúbico, libra mol al cuadrado. Si lo consideramos al cuadrado. Así. Sí. Aquí está una libra mol que no debimos haber cancelado. Aquí. Esta es cuadrada y esta es simple. Entonces acá nos falta la libra mol. Sí, porque si no son diferentes. Aquí está, ¿no? Este es cuadrado y este es una nada más. Y las cancelamos las dos. ¿Ok? Esta es la libra mol. ¿Y nos había dado cuánto en el inciso A? 528, ¿va? Pues no fue mucho lo que se corrigió, ¿eh? ¿Cuál es su temperatura crítica, su presión crítica? 588.7 psias. Quiero ver qué tanto se aleja de la idealidad. 588.7 entre 14.7 para convertirlo a atmósferas. Ah, pero son psias, así un 14.7. No, si se aleja mucho de la idealidad. Pues bueno, lo vamos a comparar con el resultado del factor Z, ¿no? Todavía. Porque nada más se corrigió en 8 unidades, pero pues eso está bien. Esperemos. Jeje. Este, sí, eso da 520. Muy bien. ¿Qué nos falta hacer todavía? Si llegan es pura talacha esto. Es pura talacha. El factor de compresibilidad Z. Ya tenemos las temperaturas críticas y la presión crítica. Lo voy a hacer aquí muy rápido, nomás para cruzarlo, ¿no? La temperatura crítica es de 673.6. Ah, pero no, es lo que estoy calculando. 319 es el volumen crítico en libra mol. 319, 3.19 entre 102.3. 0.03118. Inverso. Ah, no. 0.554022. 17.7. Y la presión crítica 588.7. 100 entre 588.7. Punto 16.7. Muy bien. Voy a irme a la tabla, ¿no? Ahorita vamos. Gráficas Z.
Punto 16, la presión crítica. Punto 16. Y con el máximo volumen, que es este, sería punto 98, punto 99 más o menos, punto 98. Habíamos obtenido un valor ideal de 528 por punto 98, 517. Y nos dio, según esto, el valor es muy cercano a 1. El valor de Z es punto 98 más o menos. ¿Dónde estamos? Aquí estábamos, ¿va? Y nos da 520, 517. Sí, el valor de Z es muy cercano a 1. Es muy cercano a 1 el valor de Z. Entonces está bien el resultado. Es correcto. ¿Y cómo lo sacamos? Hay que sacar la temperatura y la presión reducida para el inciso C para la Z. Es muy rápido eso, ¿no? Digo, es más fácil, es mucho más fácil hacer el factor que tener que sacar con Van der Waals o con alguna otra ecuación de estado. Es mucho más fácil. Lo que pasa es que pues hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos. Entonces, voy a borrar aquí. Voy a dejar el puro resultado ese. Para el factor Z, la presión reducida va a ser igual a la presión de trabajo entre la presión crítica y el volumen reducido. Podemos calcular también con la temperatura crítica, aunque ya tengamos la ideal. Recuerden que podemos hacer eso para no trabajar con volúmenes. Si lo calculo con la temperatura reducida, que va a ser igual a la temperatura de la que habíamos calculado con el dato ideal, 528 Rankine, entre la temperatura de 673.6 Rankine. Y acá va a ser la presión de trabajo, 100 psias, entre la presión crítica, 588.7 psia. Con eso saco las propiedades reducidas. 100 entre 588, 1.17. Y el otro 528 entre 673.6.78. Y ya con eso nos vamos a nuestra gráfica. No se la estoy presentando, ¿eh? Disculpen. Vamos a ir a la gráfica con estos datos, anótenlos ahí, punto 17 para la presión reducida y punto 78 para la temperatura reducida. Entonces nos vamos a ir a esta gráfica. Busco la temperatura, punto 78, aquí está punto 80, punto 75 es esta. Quiere decir que está en medio de estas dos.
entre punto 75, viendo las dos líneas paralelas, ¿verdad? Está entre estas dos líneas, entre este pequeño espacio que hay aquí. Y punto 17 es la temperatura, la presión reducida, más o menos por aquí. Punto 17, subo hasta donde se cruce con punto 78. De hecho, ahorita lo dice con los volúmenes reducidos y aquí ya nos da un valor cercano a punto 9, ¿no? Ahorita me daba punto 98 con los volúmenes reducidos. Bueno, vamos a leer con este porque con el volumen reducido sabemos que tenemos que calcular el pseudo reducido. Vamos a leerlo aquí para no meterle más cálculos. ¿Cuánto nos dará aquí más o menos? Punto 17 y punto 70 un punto 88, ¿no? Más o menos. Ah, no. 78. Sí, sí, es que está abajo, cierto. Me fui arriba del 80. Punto 246. Punto 75, pues 7 más o menos. Punto 82, 84. Punto 86 y feriecita, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Punto 86. Sí. Y más o menos, ¿verdad? Entonces vamos a poner esta Z.86. Por lo tanto, corrigiendo el dato que habíamos calculado de 528, la temperatura va a ser igual a 528 Rankine por punto 86. Y eso nos va a dar punto, es el dato ideal que calculamos, ¿verdad? Que me dijeron que era de 528 por punto 86, 454. Ranking. Bueno, ya voy a dejar de compartir esto. Este es lo que hicimos ahorita, ¿no? 528, aquí está el valor de Z. 528, que era el dato ideal. Aquí lo usamos para sacar la temperatura reducida. Por punto 86 nos da 451. Lo cual sí se aleja del cálculo de Van der Waals. Es más confiable el dato calculado con el factor Z que con el dato calculado con Van der Waals. Recuerden que Van der Waals nomás tiene dos variables de ajuste, nada más, dos constantes. Por eso hay ecuaciones viriales que tienen muchas más constantes, porque mientras más constantes tienen, más exacto es el dato que calculas. Entonces Van der Waals nos maneja un error todavía grandecito, ¿no? No es tan exacta. Por eso yo nunca utilizo una ecuación virial. ¿Por qué? Primero, porque son muy engorrosas para estar calculando las variables y no las tengo. Y luego estar haciendo los despejes y todo el calculadero que hicimos aquí, todo el calculadero que hicimos. Es mejor utilizar el factor Z, sacar las dos propiedades reducidas rápido. No son más que dos divisiones y sacamos los números de las propiedades reducidas y leemos en nuestra gráfica como leímos ahorita. Y más o menos estimamos el valor de Z y ya lo multiplico por el dato ideal. Cuando quieran corregir un dato calculado en forma ideal, de preferencia usen el factor Z. Es mucho más rápido. Ven todo lo que trabajamos haciendo la ecuación de Van der Waals. Pero pues como les digo, hacemos uno o dos problemitas para que sepan que están ahí y cómo se manejan, ¿no? Y que no vamos a usar otras más exactas porque para resolver un problema pues ahí nos hallan, ¿no? Con tantas variables y tantos análisis de unidades y todo el show que eso involucra. Entonces, pues con esto terminamos el tema. Iniciamos la próxima clase, no va, porque mañana vamos a aplicar examen. El otro grupo va a hacer el examen el sábado. No me acuerdo por qué razón dijeron que el sábado. Porque no podían hacer las 2 horas. Ah, sí, porque como son 2 horas para hacer el examen, ¿no?
y como ellos tienen clase antes y clase después, no podían hacerlo. Pero me dijeron que sí podían, Fanny, en la mañana. Ah, sí van a poder. Sí, Entonces, se lo me vamos a dijeron poner el viernes, sí, lo van a hacer en viernes. Me estoy acordando que en la mañana me dijeron que sí podían, la maestra Gloria les movió la hora y van a poder hacerlo de 10 a 12 porque ellos entran a las 10 y no, lo van a hacer mañana. Entonces, pues ustedes también, son 2 horas del examen. Voy a estar conectado con Zoom para si tienen alguna duda con algún despeje o alguna situación algún problema, pues me preguntan ahí, ¿no? No. De 3 a 5, maestro, va a hacer el examen. Entonces sí, de 3 a 5 para que sean, o no sé si lo quieran empezar 1 hora antes, o lo empezamos a esa hora a las 3 y sería de 3 a 5, como ustedes gusten. Lo dejamos de 3 a 5. Sí. ¿Ok? De 3 a 5 y como les digo, yo voy a estar conectado para apoyarlos ahí en algún despeje y ese tipo de cosas que no comprendan, que no se les atore con eso, ¿no? Ujú. Ok, entonces, pues mañana nos vemos. No va a ser nada extraordinario de lo que resolvimos, como el problemita ahorita último de sacar las reducidas y buscar el factor Z. Es exactamente lo mismo, ¿no? Para que no se apaniquen ahí con eso, ¿no? Y, Sí. y, pues nos vemos mañana. Profe, Ándale. me dijo Mariana Rochín que no pudo estar en esta clase porque tenía cita con el médico. Rochín, deja para justificarle aquí. Mariana, López Rochín Mariana. Sí. Muy bien, para justificarle la falta. Correcto. Entonces, pues nos vemos mañana. Sale. Cuídense.